a mi punto de vista, lo que estoy viendo con Biden es que él está apostando por las minorías para hacer contrapeso a estos círculos que son ya más pro-Trump. Entonces ahí hay como Pero no le alcanzan los números, Angelita, no le alcanzan, ¿eh? Porque mira, los WASP son 60% de la población. Ese es el problema. Sí, o sea, ¿cómo los...? Biden es católico, los católicos traen entre 10, no sé, no conozco bien la sede, creo que el 12%, si no me equivoco. Pero ya sabes, hay católicos también muy divididos. Tienes Sí. los que son, pues ahí está lo que sacó Netflix, ¿no? Los dos papas. El papa conservador, que es Benedicto, que es real, y el papa liberal, que es el argentino Francisco, que es jesuita, ¿no? Y ya ven que además los jesuitas y el papa, curioso, Biden en su, no sé cómo se dice, en la mesa detrás de donde se sienta en la oficina oval, que conoce muy bien Mónica Lewinsky, ya saben, ¿no? Conoce en memoria esa oficina. Tiene tiene una foto del Papa Francisco. ¿Y usted sabe del busto mayor de quién es? Que tiene atrás César Chávez, el gran combatiente mexicano agrícola, pero inmensa, ¿eh? Y mandó quitar dos bustos, vean qué significado. Mandó quitar el de Lincoln y el de Churchill, porque los había puesto, no, el de Jackson, Andrew Jackson, no el de Lincoln, por favor, el de Andrew Jackson y el de Churchill. Es muy interesante, esos datos. Bueno, hay algo también que quiero agregar. También del lado de Trump existe ese maniqueísmo. El supremacismo blanco de los WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, blancos anglosajones, son maniqueos, porque por eso es un supremacismo. Si no, es decir, aquí tenemos el choque de dos maniqueísmos tremendos. Y ustedes recuerden cómo acaban los maniqueísmos, pues excluyendo al otro, en limpiezas étnicas, ideológicas. Es decir, esta parte yo la veo delicada. A ver, Alan, venga. No sé si puedo compartir mi pantalla, Gisela, para poner un mapa. Sí, claro. Ok. A ver, espérame tantito. No me deja, ¿no sabes por qué? No, pero si puedes mandármela, yo la comparto. ¿Cómo te la puede mandar? Por correo. Ah, ya. Ah, ok. Si gustas, igual si quiere pasar Miguel y te mando esto para ver si lo puedes proyectar. Ahorita le toca a Gaby. Estamos siguiendo un orden, Alan. Ok, Gaby, pues ahorita viene Gaby, por favor, mientras le mandas tú tu imagen. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Venga, Gaby. Bueno, pues yo quería comentar varias cosas. En el maniqueísmo, pues vemos el bien y el mal, ¿no? Pero esta ambivalencia, pues está dirigida más que solo el bien y el mal, sino es el aparato orgánico psíquico que tenemos, ¿no? Y por un lado tenemos lo que va a ser la figura castrante y por el otro lado vamos a tener la figura benevolente. Y esto Melanie Klein, pues nos los dice con su teoría del pecho bueno y el pecho malo. Y entonces es por eso que tenemos esta división siempre, a la cual vamos a ver uno que nos ponga los límites, que sea dominante, y por el otro que sea de amor, de benevolencia, de aceptación, ¿no? Y entonces al estar en un grupo, o sea, el mismo grupo permite lo imposible. Entonces, por eso es que existe como estas dos divisiones y en estas dos divisiones es cierto, o sea, en el discurso de Biden, incluso hay una parte en la que dice, para los que no votaron por mí, no pasa nada, yo los represento, yo voy a defenderlos, yo voy a trabajar por sus derechos, porque yo represento a la democracia. Entonces, ahí mismo, pues ya va haciendo que quien no crea en él o quien no esté como del lado de lo que él está formando y estructurando, pues va a ser antidemocrático, ¿no? Va a ser antinación. Y entonces creo que hay otro punto muy interesante
en esta unión, ¿cómo se va a dar? Yo creo que puede ser a través de las mujeres, porque si ustedes lo vieron, hubo varios momentos en los que desde Michelle Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris, Jill Biden, se vistieron de morado. Entonces no fue como una mera casualidad, sino lo dicen, que fue pues un guiño a todo el movimiento sufragista. Y como mujeres, pues ahí es donde pueden tal vez hacer que este grupo que está formado y representado ahora por Biden, ¿no? De manera abstracta, pues pueda jalar a las mujeres, que ahí sí pueden venirse del otro lado de Trump. Muy bien, Gaby. ¿Ya quieres entrar, Alan, o todavía no? No está tu mapa. Dejamos a Miguel, ya se lo estoy enviando, profesor. Bueno, a ver, Alan. Perdón, Miguel. Sí, doctor, gracias. Bueno, dicen los oradores de la antigüedad que hay que ser enfático a veces para que llegue un buen mensaje, ¿no? Entonces, en torno a esto del maniqueísmo, que ya comenta usted, doctor, y también Gisela, pues habría que decir que tembló en sus centros la tierra de Estados Unidos, porque en la elección anterior, los que habían votado por Trump, creo que habían sido cerca de 70 millones, no tengo el dato exacto. 75. 75, pero esta ocasión... 78. Ay, mira. Pero, ya sabes, en Estados Unidos ya no saben contar desde hace mucho, ¿no? Ya le ganaron al INE. Pero ahora mutatis mutandis aumentaron las cuentas, ¿no? Ahora hay más trumpismo, como usted comentaba, sin Trump. Eso es muy importante porque básicamente ahorita estamos hablando ya más de Trump que de Biden, si se dan cuenta, ¿no? O sea, es como si la toma de protesta de Biden hubiera sido la no toma de protesta de Trump, ¿no? Que de alguna manera sigue sonando, como dicen en latín, in absentia, ¿no? Sin que él esté, está de todas formas. Eso es muy preocupante desde mi punto de vista porque abona la idea de la balcanización de las redes sociales. Y esto creo que va a ser el tema central porque permea en todo el mundo, empezando en México. Aquí hemos tenido pues este gran dilema sobre las redes sociales y si de alguna manera los que son objetos de comunicación podremos seguir comunicando algún tipo de mensaje. Eso es muy importante, pero proviene del epicentro que se formó en Washington. Y yo creo que hay una pregunta importante para Biden, sería, ¿cómo es que va a gobernar Biden, las mujeres de púrpura y en general el Partido Demócrata con esta escisión? Porque paradójicamente, sin Trump hay más trumpistas, ¿no? Entonces, yo lo comentaba porque de alguna manera creo que esto es, como se ha mencionado antes, el inicio del conflicto, pero ahí hay cuestiones mitológicas incluso, ¿no? El movimiento de Black Lives Matter está preponderantemente basado, si se me permite un poco una digresión teórica, en la... ¿Ustedes tienen prisa? No, yo no. Ah, bueno, tú toma tu tiempo. Ah, bueno, está bien. Los que nos están viendo también. Gracias, por algo doctor. Nosotros. Gracias. Muy amable, doctor. Lo que sucede es que es muy importante señalarlo. El doctor Jalife ya había comentado antes que estábamos en una jaula cibernética. Y esto de alguna manera es muy importante, es el terremoto, porque una de las principales lógicas fundacionales del liberalismo internacional es la diversidad de ideas. Y en ese sentido, estamos en un juego muy peligroso que piensa en términos de pensamiento único. Esto es muy importante porque, aunque yo lo esté diciendo de una manera un poco, a lo mejor ahorita no tan elaborada, ni tan relampagueante, es un momento muy delicado para todos nosotros porque estamos ante la posible, no dije que ya lo sea, pero eso por lo menos es en tendencia, anulación de la dialéctica cartesiana necesaria para poder pensar en términos
holísticos. Y eso es muy importante porque el mismo Karl Popper, que escribió el libro de la Open Society, estaba en contra Soros, de la idea. Oye, esa izquierda es la de Soros, ¿eh? Sí, de Karl Popper ahí es donde él le toma todas las ideas Soros a Karl Popper. Así es. En la London School of Economics. Y de origen austriaco. De hecho, él escribe igual que Friedrich Hayek. ¿Te acuerdas de Hayek? Friedrich Hayek. Sí, eran cuatro. Están ahí, los dos vienen de Austria. Y el famoso círculo. La London School of Economics. Y además del famoso círculo de Viena. Esto es muy importante porque lo preponderante ahí, por ejemplo, es entender cómo surge esta ideología de la Open Society. Se supone, creo que fue en 1938 cuando los nazis invaden, anexan Austria, que es que Popper empieza a redactar su libro de la sociedad abierta. Oye, pero decía Hitler que él no invadió Austria porque él era de Austria. Bueno, amablemente, la sedujo amablemente. La semántica. Amablemente. Sí, todo es un juego de semántica, definitivamente. Y en esta misma semántica de la censura, tenemos una ilusión de libertad, retomando un poco el juego de la semántica, ¿no? Por eso es importante que nosotros, los individuos, los ciudadanos, que damos y formamos un Estado, sigamos manteniéndonos informados de la manera que sea, porque la misma idea de las redes sociales, cuando Twitter surgió como una idea de resistencia ante un esquema arbóreo, así se le conoce en la teoría de la viralidad, porque todo esto es pura teoría de ciencia política y de filosofía política, y surge como algo que los filósofos llaman un rizoma, es decir, algo que es no vertical, sino completamente horizontal, que crece un poco como las raíces de la tierra, de suerte que no existe un centro, como pensaba Foucault, ¿no? Si uno piensa en teorías militares, en teorías de la información, al anular un centro, se desactivan todos los demás comandos que están subordinados a este centro. En cambio, las redes sociales se supone que eran justamente cada usuario el centro de una red de información, de suerte que si se anulaba uno de los elementos subordinados, el otro lo suplía y de esta manera se llenaba un vacío de información muy importante. Pues eso es lo que está en riesgo si no diversificamos dos cosas, pensamiento y plataformas. Entonces yo creo que es muy importante, sin perder el sentido de la armonía, sin ser demasiado temerarios, lograr comunicar ideas a todos los niveles, ¿no? Y esto incluso va también, yo hago una crítica, quisiera hacer una crítica aquí, y con esto termino ahora sí, ya me siento que desahogado por lo menos. Sí quisiera hacer una crítica a los youtubers y comentarles que... No critiques a mis amigos, ¿eh? No, menos a sus amigos, doctor, menos a sus amigos. Menos a sus amigos, menos a sus amigos. Bueno, esa me gusta. Aquí tenemos que... Sí, síguele. Son los que nos salvan de Televisa. Ahí ya no hay maniqueísmo, ahí era totalitarismo. Sí, no, estoy de acuerdo. Digamos que en la lógica de que todos aquí nos conocemos en las redes, por lo menos, ¿no? Nos escuchamos mutuamente, nos inspiramos y nos damos amistad mutuamente, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante retomar la idea de la comunicación antes que la idea de la capacidad que uno tiene de vivir gracias a las redes, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante. Necesitamos regresar al contenido de las cosas como usted lo hace en su cuenta, doctor Jalife. Eso es muy importante. Y lo digo en papel de filósofo, no lo puedo decir en papel más que de filósofo, ¿no? Esto va dirigido a encauzarnos otra vez al contenido, a la dialéctica, porque, y con esta frase finalizo, decía Heráclito de Éfeso en el siglo VI antes de Cristo, el padre de la dialéctica. Cierto. Él mismo decía, de los contrarios surge el sentido y todo lo que ha sido creado a partir de los contrarios. Bueno, es una paráfrasis, por supuesto, ¿no? De la misma manera en que la fricción de opuestos hace surgir el sonido del arco y la lira,
que es además un libro muy interesante de Octavio Paz. Entonces ahí lo dejo a los comunicadores en general, de todo tipo, que busquen incluso, que leamos otra vez a Octavio Paz, que leamos Heráclito. Es muy importante, tenemos que pensar no maniqueamente, sino crear una síntesis de contenidos, porque si no vamos a caer en la paradoja, que de hecho Bill Gates escribió sobre eso en alguna ocasión. Vamos a caer en la paradoja que mencionaba Bill Gates, de la desinformación a través del exceso de información. Gracias, doctor. Gracias, Miguel. Aunque aquí vean, yo aquí tengo algo que decir a nivel en el maniqueísmo, alguien triunfa al final, si es que llevan a las últimas consecuencias su ejecución, y imponen su lingüística y su semiótica. Eso también es relevante verlo, es decir, te van a imponer una neoparla, es decir, detrás de la censura de las redes sociales, explícitamente de Twitter, que están en contra de la libertad de expresión, con sus propios ciudadanos en Estados Unidos. No olvídense de Trump, porque Trump ahorita dice que ya se fue a Telegram, ¿no? Sus 80 millones que él tenía de seguidores en Twitter, no sé cuántos lo vayan a seguir, no lo sé, pero supongamos que lo siga 40 millones. ¿Que los vas a excluir esos 40 millones? Yo hago una pregunta, porque ¿que la mitad de Estados Unidos era tan deplorable? Digo, preguntándole esto a Biden, digo, ¿qué les pasó, no? Porque hasta ahora se dieron cuenta, hasta con el 6 de enero se dieron cuenta de ese nuevo Estados Unidos, ¿no? Siempre ha sido un proceso que ven desde atrás. De Estados Unidos tenía prolegómenos lo voy a decir en forma muy suave, a veces yo soy mucho más duro, pero yo me estoy autocensurando y controlando a lo que da, de esta nueva dislocación, que realmente, y lo vuelvo a insistir en ellos dos como mexicanos, deseamos que Estados Unidos encuentre un centro de gravedad, de equilibrio, ¿no? Que no va a ser fácil dadas las fracturas y sobre todo este maniqueísmo que por definición es excluyente, pero que impone su nueva lingüística. Y no es gratuito que hoy estemos viendo dos libros que se conjugan. Uno de Orwell, 1984, y otro El Mundo Feliz. Claro. El Mundo Feliz de Huxley, pero que ahora es Bill Gates con vacunas. Bueno, a ver, Alan, venga. Ya vimos. Ok, sí, para agregar al tema, antes de pasar al mapa, ustedes estaban planteando la cuestión, una de las cuestiones por las cuales, pese a que Biden ganó las elecciones, es muy difícil ver que se elimine el trumpismo. Y creo que todo tiene que ver con una lógica muy clara, que tiene que ver con que Estados Unidos se encuentre en un nivel de pauperización de sus niveles de vida. Si hacemos una analogía y pensamos en la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1929 generó una erosión en el tejido social de las sociedades europeas que permitió el fascismo italiano, el nazismo alemán y el movimiento falangista español. Si pensamos en los resultados que tuvo la crisis de 2008 en la política internacional, nos vamos a dar cuenta cómo esta crisis en gran medida explica el auge de la extrema derecha en Europa, con movimientos como en Francia con Marine Le Pen, en su momento el partido Cinque Stelle con Matteo Salvini, por qué Inglaterra se está saliendo de la Unión Europea. Igual determinan en gran medida por qué Trump llegó al poder. Y llegó al poder porque la población enfrentó una crisis que, a diferencia de las crisis anteriores, como la crisis de deuda latinoamericana en los años 80, implotó en el centro del sistema, implicó un empobrecimiento de los niveles de vida, ya no de la periferia, sino del mundo desarrollado. Y eso es lo que tiene en gran medida descontento a gran parte de la población en Europa y en Estados Unidos. Y en gran medida también por eso podemos explicar el apoyo que Trump recibió en las elecciones, y no es un fenómeno exclusivo de Europa o de Estados Unidos. El nacionalismo se puede extender a Asia con Xi Jinping, o con Rusia, o a la Turquía de Erdogan, o en Latinoamérica nos podemos trasladar tal vez a Bolsonaro en Brasil, o a Maduro en Venezuela. Inclusive posiciones nacionalistas como las de López Obrador podrían ser explicadas bajo ese paradigma. En fin, me interesaba aclarar esa parte. Ahora sí, Gis, si me ayudas a compartir el mapa, les tenía un mapita.
Si analizamos el mapa electoral de los Estados Unidos en las últimas 6 elecciones, podemos observar claramente la fractura de Estados Unidos en su dimensión geopolítica, lo cual implica el enfrentamiento entre dos tipos de civilizaciones, que es el escenario en el que se va a enfrentar Biden. Según Alexander Dugin, que en su momento fue uno de los principales ideólogos de Vladimir Putin y uno de los padres del eurasismo, el concepto más importante de la geopolítica, desde Mackinder, el fundador de esta disciplina, es el concepto de Heartland, el cual denota el núcleo de la civilización de la tierra o de land power, opuesta a la civilización del mar o el sea power. La división entre demócratas y republicanos representa esta lucha entre dos tipos de civilizaciones. La civilización del mar está representada por los demócratas, de color azul en el mapa, y es liderada por Biden. Por otro lado, encontramos a la civilización de la tierra, el Heartland, que perdió las elecciones y estaba o está representado por Donald Trump, y podemos ver de rojo en el mapa. Según Alexander Dugin, la civilización del mar encarna la expansión, el comercio, la colonización, pero también el progreso, la tecnología y los cambios constantes en las sociedades y sus estructuras, de alguna forma reflejando el elemento líquido del mar en sus sociedades, haciendo referencia al libro de Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman. La civilización del mar es una civilización sin raíces, en movimiento y nómada. La civilización de la tierra, por el contrario, está asociada al conservadurismo, la constancia, la identidad y los valores inmutables. Es una cultura con raíces de carácter sedentario. De esta forma, el Heartland adquiere también un significado civilizatorio. No es solamente una zona territorial. De hecho, es también una matriz de identidad conservadora, un área de fuertes raíces y de máxima concentración de la identidad. ¿Puedes poner la siguiente, Gise, porfa? Si tomamos el mapa político de los Estados Unidos y lo iluminamos con los colores de los dos principales partidos, obtenemos 3 franjas. La costa este es azul y está controlada por el Partido Demócrata. Aquí se concentran grandes áreas metropolitanas y de alguna forma y tecnológicas podemos pensar que es parte de la civilización del mar. La parte central de los Estados Unidos, la zona de en medio, está llena de zonas industriales y agrícolas. Constituye el Heartland de Estados Unidos y es la zona de influencia de los republicanos y Donald Trump, que es aquí gran parte de lo que nos hablaba Gisela, de las regiones del Rust Belt y el Bible Belt. La costa oeste vuelve a ser de las megaciudades, centros de alta tecnología y en consecuencia del color azul de los demócratas y también forma parte de la civilización del mar. Por lo tanto, el Estados Unidos de 2020 consta no solo de muchas civilizaciones, como analizó a profundidad Colin Woodward en su libro American Nation, sino que precisamente de 2 zonas de civilización, el Heartland y los 2 territorios costeros. Las zonas costeras son el área de los demócratas. Es allí donde se ubican las semillas de la protesta más activa de Black Lives Matter, los grupos LGBT, el feminismo y grupos de extrema izquierda como los grupos Antifa, que irónicamente son financiados por el gran capital y que estuvieron involucrados en la campaña electoral de los Estados Unidos a favor de Biden y en contra de Trump. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis, Alan? Un paréntesis. Sí, claro. El Sea Power. Vean, el Sea Power del lado occidental tiene 1, Silicon Valley, ¿sí? Sí. Del lado izquierdo de la pantalla, ahí está Silicon Valley, cerca de Palo Alto. Luego, ¿qué otro tienes? También Microsoft está en la región de Seattle. Es interesante. Luego tienes Hollywood, toda la industria cinematográfica está en Los Ángeles. Y luego la única base naval nuclear que tiene Estados Unidos en la costa del Pacífico la tiene en San Diego. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si te vas del lado derecho, ahí está Wall Street, que es Nueva York, es decir, el centro financiero. Y si te vas a Chicago, que es el centro de los commodities, ya ves, incluso ya van a empezar a vender, a cotizar en la bolsa el agua, también lo tiene. Es decir, curiosamente, a los republicanos se les escapó esa parte. Los republicanos, ¿qué tenían? Ahí lo tienes, Texas, aunque Texas, no, ahí lo tienes bien, ¿en qué color?
lo tienes sí, en el Heartland, en el núcleo terrestre, pues ahí viene un choque fuerte con la energía fósil. Acuérdense, Texas es una potencia petrolera, son los que manejan el fracking, mientras que California es la pionera de la energía verde. Eso es fundamental entenderlo. Kamala Harris viene de California. Ahí hizo toda su carrera, etc. Nada más quería aportar esa parte, porque está magnífico tu mapa, quería aprovecharlo. Síguele. Sí, como le comentaba, de alguna forma la llegada de Trump dio voz al Heartland estadounidense. Por lo tanto, se activó y se concientizó el centro rojo de Estados Unidos, que prácticamente no está representado por las élites políticas y no tiene casi nada que ver con la agenda de los globalistas neoliberales. Esta es la América de las pequeñas ciudades, las comunidades, las sectas cristianas, las granjas o incluso los grandes centros industriales devastados y destruidos por la deslocalización de la industria y su traslado a áreas con mano de obra barata. Este es el Estados Unidos abandonado, traicionado y olvidado, de donde también provienen los grupos supremacistas blancos de extrema derecha. Con esta mitad de la población es con la que Biden tiene que reconciliarse. Biden tiene que encontrar una forma de integrarlos a los beneficios del modelo si desea evitar los riesgos de una potencial guerra civil. También tiene que ser capaz de integrar a los pobladores del Bible Belt, quienes ven amenazados sus valores y su cosmovisión ante la expansión de los valores ultraliberales. Creo que ese es uno de los principales retos que afrontará Biden en su gobierno. Y si permiten, antes hablaban un poco de la cuestión de la cibercracia y me gustaría comentar un poco al respecto. Me gustaría poner el acento en el tema porque creo que es fundamental y de alguna forma va a marcar la vida de los Estados Unidos tras el punto de inflexión que representó el 6 de enero. Me parece que los sucesos acontecidos tras las elecciones del 3 de noviembre pueden ser considerados una especie de golpe blando, entrecomillado, por parte del aparato mediático y Silicon Valley, respaldados por la banca y el sector financiero al ejecutivo de los Estados Unidos. Como seguramente su audiencia sabe, las tres principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBC y NBC, sacaron del aire la conferencia de prensa de Donald Trump una vez que empezó a cuestionar el recuento de los votos. Otras cadenas como CNN o Telemundo hicieron lo mismo. Incluso Fox canceló también. Esta censura se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde se etiquetaron las publicaciones de Trump como fake news o información falsa, y de alguna forma se limitó el alcance de ellas. Como sabemos, tras la toma del Capitolio, fueron cerradas preventivamente las cuentas de la Casa Blanca del presidente Trump en la mayor parte de las redes sociales, para no dar nombres. Y en ese sentido, creo que tengo algunos datos que pueden dar luz sobre ese tema. No sé si me puedas ayudar otra vez con la presentación, Gis, porfa. ¿Le puedes dar a la que sigue? Como ustedes saben, más del 90% de todo lo que ven los estadounidenses a través de los medios tradicionales de comunicación se concentraba hasta hace muy poco en 6 grandes holdings mediáticos: Disney o Disney, Time Warner, CBS, Viacom, Comcast Corporation y News Corp. Por lo menos esto era así hasta 2017. ¿Puedes poner la que sigue, por favor, Gis? Sin embargo, en los últimos años hemos visto un nuevo proceso de concentración. Actualmente Disney tiene una participación del 30% del mercado debido a la adquisición de 20th Century Fox en 2019, lo cual explica en gran medida la actitud de Fox en las últimas elecciones. AT&T adquirió a Time Warner por cerca de $85 mil millones en 2018. Por su parte, CBS y Viacom se fusionaron alcanzando una participación de 22% del mercado y Comcast Corporation se mantuvo como uno de los principales conglomerados mediáticos con un market share de 18%. En este gráfico podemos ver también el surgimiento de nuevas empresas como Netflix o Verizon y su capitalización de mercado, que como vemos son increíbles todas, ¿no? Como podemos observar, estos conglomerados mediáticos incluyen medios que abarcan todo el espectro político, de derecha, izquierda y centro, en todos los matices.
además de generar el contenido que ven millones de personas en Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas megacorporaciones, además de dedicarse a los medios? Lo que tienen en común es que sus principales accionistas o shareholders son los mismos, BlackRock, Vanguard y State Street. Todos estos medios de comunicación tienen en común ser controlados por los mismos bancos. BlackRock, Vanguard y State Street son los accionistas mayoritarios de Disney, AT&T, Viacom CBS y Comcast Corporation, que controlan más del 90% de todo lo que ve la población en medios de comunicación. De hecho, en 2020, en la lista de Forbes Global 2000, AT&T fue catalogada como el mayor conglomerado mediático en términos de ganancias junto con Disney, Comcast Corporation y Viacom CBS. Oye, ¿estás actualizado de cuánto hoy tiene de manejo de capitales BlackRock? No tengo el dato exacto, doctor. Bueno, ahí te va. 7.8 trillions o billones. 7.8 a la 12ª potencia. 7.8 millones de millones. Es decir, ¿cuánto es el PIB de México? 1 trillón. Sí, de hecho en la 7.8 veces más capitales que todo el Producto Interno Bruto de México. Digo, para que tengamos idea de la dimensión. Por eso yo he hecho una dicotomía entre, antes estaba muy de moda hablar de megabancos. Bueno, ¿qué son los megabancos? Hoy son chafísimos, ya, así para acabar pronto. Y no estoy hablando de la banca del Bajío y del Bajonazo, que aquí tenemos. Estoy hablando ya megabanco. Pues que eran Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, esos ya ni pintan. Cuando tienen ustedes a BlackRock, Vanguard, State, quizás te faltaría uno más, Fidelity. Fidelity está a la par de estos, ¿eh? Yo les llamaría gigabancos. Son bancos ya que manejan, bueno, imagínense si maneja uno, BlackRock, maneja casi 8 veces el Producto Interno Bruto de México. Imagínense lo que está. Es más, si tú te vas, creo que en una ocasión lo diste en una clase, Alan, ustedes se ponen a revisar a todas las firmas de GAFAM y Twitter. Bueno, Twitter es nada, ¿eh? Ahorita ya Twitter bajó muchísimo, equivale, si no me equivoco, al 8% de lo que vale en capitalización de mercado Facebook. Pero, por ejemplo, en la gráfica anterior Microsoft vale 1.5 millones de millones o trillions, 1.5 veces más que el PIB de México. Y ahí se van Google, y ahí se van, etcétera, etcétera. Bueno, el GAFAM famoso, que ya saben que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, etcétera. Entonces, estamos ante una dimensión notable en la que yo creo que a veces los estados no se dan cuenta que esto va más allá de la censura, va mucho más allá, porque es además, bueno, yo le he llamado así, es una cibercracia, que natural, pero no hay que perder de vista quién la controla. Es muy importante lo que dijiste porque me está recordando cosas. Porque al final del día, vean, a mí, por ejemplo, cuando me empiezan a hablar de Bitcoin los alumnos, bueno, está bien. Al final llego y les digo, créanme que yo he leído de Bitcoin hasta el cansancio, ¿eh? Y cada vez leo y menos entiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender quién lo controla. Es decir, al final del día, alguien tiene que controlar las cosas, eso no se da en forma espontánea. Y cuando ve, porque mucha gente confunde las cryptocurrencies o las criptodivisas que van a empezar a emitir los bancos centrales o los países en forma abierta con un Bitcoin, entre comillas, clandestino, raro, con una histeria muy hollywoodense, que se fue en Londres, que en un garage, y un japonés que nadie ha visto. Bueno, yo esas de vaqueros también me gusta para Netflix, además yo veo muchas cosas en Netflix, pero yo las veo con ojos críticos, no las veo. Acuérdense que para mí, yo no veo películas, veo intereses. Y si yo cuando veo una película, bueno, ¿y quién me está intoxicando ahora, no? Digo, no van a salir que con Hollywood es la sucursal del Vaticano, pues ya no entiendes nada, ¿no? Entonces, ustedes lo saben, Netflix, gran parte de su capital lo controlan Obama. Y no quiero decir otro nombre porque luego me van a censurar.
Ahí lo dejo en Obama. Entonces, es importante, pero vean, y ya concluyendo, cuando uno se mete con rigor a la estructura del poder, ¿quién gobierna al final del día en Estados Unidos? Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy poniendo a un presidente, no estamos poniendo a Trump. A Trump lo combatieron Silicon Valley, todo Wall Street, lo combatió Hollywood y hasta la NBA, la National Basketball Association. Pues, ¿cómo ganas con eso, no? Es importante lo que estamos... Bueno, pero ya cuando uno se mete a las estructuras del capital, quién lo controla, cómo va lo que decía Giselita del gobierno corporativo, pues te das cuenta que es la banca plutocrática, los gigabancos, los que están controlando realmente el dinero. Y cuando yo agarro y me pongo a estudiar, bueno, ¿por qué nombra Kamala Harris al segundo de BlackRock como su jefe de economistas? ¿Y por qué el marido, Dan Enhoff, el marido israelí estadounidense de Kamala Harris, comete un lapsus que no tiene nada de lapsus, en el que habla de que él es el marido de la presidenta? Ahí está el Twitter, ahí está el tweet, hay que lo busquen. Entonces, muchos creen que fue un lapsus. No, no fue un lapsus. Está bien armado. Son de esos lapsus que no son lapsus. Es deliberado. Pero a lo que quiero ya llegar, si ustedes se meten a estudiar rápido, cuando ven ustedes, bueno, ¿quiénes controlan a las redes? Pues ya vimos, estos. Le meteríamos más Fidelity. Bueno, ¿y quiénes controlan a estos? ¿A poco están sueltos? Pues el Pentágono. ¿Cómo inicia DARPA, que es el Internet? Es un invento del Pentágono. ¿Y ahora qué sucedió con la inteligencia artificial y el choque que tienen con China en Estados Unidos? El Pentágono retoma la inteligencia artificial que están manejando el GAFAM y Twitter no llega a inteligencia artificial, el GAFAM sobre todo, y básicamente Silicon Valley, para resumirlo, lo retoma a través del DIB. Eso, ustedes si se meten a googlear, sale una línea, creo, no crean que hay tanto. Ahora, los que andamos pepenando durante años, pues ahí va sumando y tenemos buena memoria, nos acordamos. ¿Qué es el DIB? Defense Innovation Board, el Consejo de Innovación de Defensa. Ese es el verdadero poder de Estados Unidos. Entonces también hay que saberlo colocar. Primero que nada, esa es mi muy humilde opinión, el Pentágono, por eso es muy importante, y con eso quizás concluyamos, es, bueno, el ejército, ¿con quién se va a ir en este pleito interno? Y también voy a abordar por qué y su demografía. Entonces tienen ustedes el Pentágono, que se clavó con Biden en contra de Trump. Luego tienen el Deep State, que esto, yo diría las 17 agencias del directorio de espionaje de Estados Unidos. La gente conoce más a la CIA y al FBI, pero hay mucho más importantes que ellos. Está la DIA, que es Defense Intelligence Agency, está National Security Agency, ya saben, donde elaboró Edward Snowden, que a mi juicio ese es el personaje que más le ha hecho daño a Estados Unidos. Imagínense todos los secretos que no le pasó a Rusia. Y luego yo pondría a la bancocracia. Sí la pondría ahí, y luego a la cibercracia. Pues al final del día, Estados Unidos sí se está encaminando a un renglón muy, muy delicado, en donde en forma peligrosa están repitiendo lo que ya vivieron. Nada más que lo vivieron con el FBI, que es el macartismo. Ya lo vivieron. Ahorita estamos en un neomacartismo cibercrático con estos elementos de poder. Porque al final del día tenemos que analizar también el poder. El poder, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Quién maneja los hilos en Estados Unidos? Y si ustedes se dan cuenta, los presidentes son unos títeres. Y el Congreso, pues son unos pobres cabilderos, o los cabildean, ya ni sabe uno qué son. O son cabilderos o los cabildean, que da igual pues son más poderosos los cabilderos que los propios congresistas, que no pueden ni siquiera legislar la
hay un artículo ahí, el 230, donde todo el GAFAM y Twitter están desregulados. Te cedo la palabra, síguele, Alan. Es que me inspiraste, había que decirlo. Pues básicamente es eso, es un poco plantear que si trasladamos la discusión, la misma discusión que hicimos con los medios de comunicación tradicionales a las plataformas digitales, ocurre lo mismo, ¿no? Alphabet, la matriz de la empresa con G, tiene como a principales accionistas igual a BlackRock, Vanguard, State Street, igual Microsoft, igual Netflix, Twitter, etcétera, etcétera. O sea, ocurre lo mismo, los principales accionistas de estos conglomerados mediáticos son los giga o terabancos, ¿no? Lo cual de alguna forma nos lleva a la conclusión, pues, de que la libertad de expresión está en mano de un pequeño grupo de banqueros que a través del control del aparato mediático pueden decidir qué se publica y qué no se publica, tanto en los medios tradicionales como en Internet, erigiéndose como una especie de nuevo ministerio de la verdad, pensando justamente en Orwell o en Huxley. Y creo que esto es muy preocupante, como ya lo señaló Snowden, sobre todo porque marca un antes y un después en materia de libertad de expresión en Internet. Si el ejecutivo de los Estados Unidos fue censurado, pues ¿qué podemos esperar nosotros, no? Bueno, muy bien, gracias por tu aportación. ¿Tú quieres decir algo, Giselita? ¿Tenemos algo ahí o nada? ¿Te preguntas? Sí. Pero yo tengo una pregunta rápido ya para reiniciar. A ver, una pregunta tonta, basado en el mapa de Alan y en los resultados electorales. Y eso que estuvieron en disputa muchos estados electorales, ¿eh? Yo creo que hubiera cambiado todavía más, se hubiera acentuado todavía más los colores. Bueno, pregunta tonta para el Super Bowl. Ya ven cómo viene la final. Kansas City contra Tampa Bay de Florida. Ya saben que, bueno, ahí ahorita van a decir qué pregunta más, bueno, es mega tonta. ¿Quién va a ganar entre Biden y Trump? Sí, hasta eso hay que saber a quiénes le van los equipos. Pues Trump. Kansas City es feudo totalmente republicano y Florida es feudo republicano. No conozco bien la historia de Mahomes, como le llaman, pero ustedes saben, la de Brad incluso se iba a casar con la hija de Trump, con Ivanka. Ustedes dirán, esos son datos. No, cuando uno se mete y aquí que nos diga si no cuenta eso, aquí mi amiga lacaniana, porque tú eres mucho de Lacan, ¿no? Gaby, si pesan mucho esos arquetipos que vamos a ver en el fútbol americano, el Super Bowl, que es la gran fiesta de Estados Unidos, es la que más número de audiencia tiene. Y ahí van a tener ustedes muchos mensajes que se van a dejar permear creo, ¿cuándo va a ser el Super Bowl? El 5, ¿no? De febrero, si no me equivoco. Y es un domingo a fuerza, obviamente. Vean qué inteligentes son. 5 de febrero debe ser domingo. Y el 6 es el día del impeachment de Trump. Armen ustedes sus polos cronológicos. A ver, quiero tu opinión, Gaby, sobre lo que acabo de decir. Sí, pues creo que algo bien interesante que aprendí de sus clases es que en este análisis forense, pues sí era súper importante ver la familia y cómo es que ésta se relacionaba, porque pues aparte de que ellos traen mismos patrones de comportamiento, pues ellos lo que buscan es trascender, ¿no? O sea, estos blancos supremacistas lo que quieren es dejar todo un legado, y ese legado a través de la sangre, a través de la herencia, a través de la ideología, a través de estos arquetipos que, como usted dice, y pues qué más a través de uno de los deportes pues nacionales, ¿no? Que es el fútbol, y el que más personas pues van a estar viéndolo. Entonces ahí viene como otra lucha entre estos dos poderes, que ya son estos dos ambivalencias, estos dos grupos, y pues ahí en el campo se va a discutir muchísimo, aunque no sé si se acuerden que en el Super Bowl pasado
pues fue una declaración tremenda en contra de Trump y en contra de todo, con Jennifer López hablando de todas las regulaciones antimigratorias con los niños enjaulados, y fue igual ahí como muy arte abstracto lo que hicieron, pero definitivamente, o sea, lo que reinó fue el poder latino, con Shakira, con Jennifer López, el Get Loud, o sea, el grita, no te dejes, fue el mismo que en el discurso de la posesión de Biden volvió a hacer. O sea, sí, a Jennifer López le pidieron una canción y ella volvió a meter, o sea, que no se quedaran callados, ¿no? O sea, que esto continúa, o sea, aquí no paró, o sea, esto va a seguir, ¿no? Ahora, otra cosa, no sé si se dieron ustedes cuenta que el único que no portó mascarilla ayer en el festejo de los de Tampa Bay, los Bucaneros, sí saben quién fue, ¿no? Pues el que se iba a casar con Ivanka. Brady. No traía mascarilla. El mensajote, ¿eh? Digo, vean, aquí en México, Jalife y sus jaladas, ¿no? Ya lo sé. Bueno, aquí somos aldeanos, no me preocupa mucho qué opinemos aquí. En Estados Unidos tiene gran significado. Todo. Porque es vean, otro maniqueísmo. La lucha de las mascarillas de Trump, antimascarillas, ¿no? Que no estaba a favor de las mascarillas. Y ahora entra Biden, que está a favor de las mascarillas. Vean, eso es muy interesante. Parece que no, por unas cositas que parecen insignificantes pueden tomar una dimensión mucho mayor. Muy bien. Bueno, yo creo que ya le dimos mucho juego a esto de Trump y compañía. Yo quiero, sigue fluido esto. Yo creo que después del 6 de febrero sería bueno volvernos a reunir, ¿no? Por ahí la mitad del mes o al final. Todavía no nos vamos, ¿eh? No se me aceleren, porque ahorita tenemos algo, falta México, ¿no? Y yo tengo dos preguntas sobre México. ¿Cómo fue el abordaje de Biden? 3 temas que nos conciernen, ustedes lo saben. Uno, más que lo que hizo Biden en relación al muro fue detenerlo. Incluso se le llama como una pausa, pero no vean, hay 1,400 y pico de muro. Biden nunca prometió que los iba a demoler. Eso es importante. Es decir, no es lo mismo detener la construcción, que ahorita hay un gran debate en Estados Unidos si lo puede hacer, porque ya salió el dinero del Pentágono. Y ese se tiene que ejercer. No puede llegar y lo detiene. Eso. Yo entiendo a nivel politiquería, ahorita nos dan a tole con el dedo, etcétera. Lo entiendo perfecto. En México somos los reyes de dar a tole con el dedo, así que en Estados Unidos ni se diga en esta fase. Se vuelven más populacheros. Yo diría los populistas, entre comillas, que no me gusta el término, de Trump, contra los populacheros. Seguimos en este maniqueísmo, ¿no? Y no acabaríamos de ver binomios al respecto. Entonces, ten mucho cuidado con eso del muro. Lo prometió, pues una promesa. Lo de los Dreamers es interesante. A ver si le dan la ciudadanía. Muchos mexicanos van a salir beneficiados. Son 7 millones de votos, si no me equivoco, ¿no? Imagínense. Pues eso le conviene al Partido Demócrata. Es decir, no crean que lo hacen porque sí. Porque ahí también hay que decir algo. El voto latino, vean, cito al New York Times, que no es demonio ya de mi devoción, es demasiado desinformativo. Propagandista se volvió el New York Times. Optó por uno contra otro, ¿no? Entonces ya no eres un periódico, eres un órgano de propaganda. El 65% del voto latino en las metrópolis de Estados Unidos fue para Trump. Dicho por el New York Times, que abomina a Trump. Eso es importante. Ahora, yo eso de latinos, ya lo saben, yo brinco cada vez que escucho eso. Los latinos, y no me voy a cansar en repetirlo, son 18% del conglomerado de Estados Unidos, según la oficina del censo. Vean, a mí no me gusta mucho esa clasificación, pero es racista. La clasificación que tiene la oficina del censo
es racista, así la hacen. Y racista y religiosa, tienen las dos. Vean, porque primero que tienen a los blancos, ya eso ya es racista. Luego hacen que si son protestantes, que es la mayoría, que si son católicos. Luego te manejan afroestadounidense. Luego te manejan la misma subdivisión, ¿no? Luego Asians, asiáticos. Bueno, ¿por qué el 65% que somos los mexicanos me van a poner a mí latino si yo soy la mayoría? Porque obviamente no les conviene decir que somos los mexicanos. Eso es obvio. Porque los mexicanos somos mayoría en California, que votaron demócrata, y ya somos mayoría subreportada y subestimada en Texas, que no lo quieren aceptar. Allá hay también Pero vean cómo votó el mexicano, es muy interesante, ¿eh? El mexicano de California votó, se mimetizó. A ver si luego nos dices eso, algo al respecto en psicología, Gaby. El mexicano de California, bueno, se mimetizó. Igual el de Texas. El de Texas votó, sobre todo en forma más masiva en el sur de Texas, a favor de Trump. Entonces, si ustedes se dan cuenta, otro maniqueísmo. California, primer PIB de Estados Unidos, que si fuera país sería el quinto del mundo. Texas, segundo PIB de Estados Unidos, que si fuera país sería el 10º del mundo. Ahí tienen. El futuro de Estados Unidos se va a decidir en nuestra frontera y nosotros estamos dormidos en México, créamelo. Nadie está abordando esos temas en México. Aquí andamos que el INE, que el Lorencito Córdoba, que el Loretito, bueno, la chafería a lo que da. No tenemos pensamiento trascendental, desgraciadamente, porque vean, lo que pasa en Estados Unidos le va a afectar a los mexicanos de allá, Allende y a Kennedy. De los 6 principales ingresos que tenemos en México, 5 son dependientes de Estados Unidos, de ese tamaño. Entonces, no es cosa menor. Hoy deberíamos tener un centro exprofeso para vigilar bien toda la cuestión de Estados Unidos. Y nuestros cónsules, tenemos a 50 cónsules, unos vividores, no hacen nada ahí, papeleo burocrático, pero nadie está pensando las proyecciones. Es decir, ¿qué proyecciones demográficas se están dando? ¿Cuál es el trilema que vive hoy Estados Unidos? Uno, es muy claro, si gana Biden e impone su partido único, ligado a un sector del Partido Republicano, una minoría, muy fácil verlo cuál es el de Baby Bush, es el de Mitchell McConnell, y el de los mormones, el de Mitt Romney. Sí, pero es una microminoría, yo diría hasta nanominoría, no digan micro. Entonces, es muy claro a dónde va el Partido Republicano. Es decir, no quieren saber nada de Trump, no le aceptan que él no dejó que llegara Jeb Bush, aunque curiosamente el hijo de Jeb Bush, está casado Jeb con una mexicana de Guanajuato, estuvo a favor de Trump. También se fracturó la familia Bush, o al menos que sea deliberado. Yo esos cuentos ya me los conozco. Ya saben, Moisés el espiritual y Aarón el venerador capitalista. Eso no crean que es nuevo, ese maniqueísmo. Entonces, a lo que quiero llegar es, estaba lo de los Dreamers, ¿no? Y está esta cuestión de que difícil, ¿no? Bueno, eso la cuestión de los votos, a ver si los aceptan, porque los republicanos en el Senado no creo que la acepten, ¿eh? No les conviene. A Trump quizás, no sé, no lo sé. Habría que ver eso, ¿eh? Ya lo abordaremos, pero sí les quiero hacer a ver cómo ven ustedes. Y luego, ya finalizaríamos con eso, cómo ven la relación entre los dos presidentes. Ya ven que Andrés Manuel ya habló 2 veces con él. Eso es interesante. ¿Cómo la ven ustedes ese diálogo? Que aquí los chayoteros de Televisa, pues ya saben, ya casi era invadir a México, ¿no? Porque estaba Andrés Manuel, que supuestamente le había ido Andrés Manuel a Trump, lo cual no es cierto. Entonces, él trata con él.
tiene que tratar el presidente de México, el que sea, tiene que tratar con el presidente de Estados Unidos, el que sea. Pues tenemos una relación bilateral muy, muy estrecha, sobre todo en materia comercial. Ya no se diga, pues tenemos, ni saben cuántos mexicanos hay ahí. Bueno, Anaya, que vive en Atlanta, ni sabe cuántos mexicanos hay allá. La oficina del censo maneja 35 millones. Yo siempre manejé a ojo de buen cubero, que son 55 millones. Y me llamó la atención, antes de irse Landau, el embajador, sacó un tuit donde hablaba que los mexicanos son 60 millones. Me llamó la atención, ¿no? Bueno, no lo sé. Habría que hacerlo, ¿no? Hay que hacer datos duros. Los mexicanos lo que pasa es que temen, vean. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y por qué los afroestadounidenses son más bravos que los mexicanos? ¿Por qué tienen mayor representación que los mexicanos? Bueno, pues lleva más tiempo ahí. Vean desde cuándo. ¿Se acuerdan? Desde que viene, desgraciadamente, gran parte de la guerra civil de Estados Unidos se debió a ese tema. Los esclavos. Muchos de sus agravios pues, tienen razón. Cosas ya no saben qué hacer con esa situación, no la supieron manejar, se les ha ido acumulando. Vean Rusia y China, hablar de grandes poderes, ¿no? No hablar de Jorge Ramos y de Broso, estamos hablando ya de serie mundial, del Olimpo, del mundo. No ven fácil la situación en Estados Unidos, para nada. Acaba de sacar un artículo extenso el expresidente de Rusia, Medvedev. Él habla que, vean, una palabra que me llamó la atención, incluso la discutí con Giselita, ¿te acuerdas? Cuando dice la guerra civil fría, oigan bien, guerra civil fría, llegó a su clímax el 6 de enero. Ah, caray, no necesitas decir más, valió todo el artículo. Sí, de fácil. Y no la ven nada fácil. China igual, y eso que China es pro Biden. Sí, pero no estamos aquí, estás pro este o por lo... Estás haciendo análisis anatómicos, bien hechos, funcionales. Entonces, y obviamente nosotros tenemos la principal relación, así que hoy tenemos. Hoy a nosotros a México nos toma por dos lados. Nos toma la cuestión migratoria, que viene de Centroamérica, no me quiero ir hacia atrás desde la Guerra Fría, literal, entre la URSS y Estados Unidos. Centroamérica fue producto de eso. Y obviamente hubieron tiene sus rescoldos, hoy están ahí, los rescoldos. Por eso no fue, yo creo que fue interesante el intercambio que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, de que Estados Unidos aporte una ayuda a Centroamérica de 5,000 millones de dólares. Pues es la mejor manera de anclarlos. Ellos quieren ir a Estados Unidos para ganar dinero. Bueno, pues ayúdalos en Centroamérica. ¿Quién quiere ir a Estados Unidos a que lo maltraten? Además, Centroamérica es bellísima. Yo no veo para qué abandonas tu terruño en esas circunstancias. Entonces, sí quiero abordar esas dos cosas rápido y con eso concluimos y nos vamos. ¿Les parece? Bueno, empecemos contigo, Giselita. Entonces sería uno, las primeras órdenes ejecutivos y promesas que dio Biden en relación a esos tres temas, y luego el diálogo que se dio 2 veces entre los dos presidentes de México y Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Ni quiero decir nombres para no estar perdiendo tiempo en pleitos de cantina barata. En México les gusta eso, no sé por qué. No hay análisis. Si ustedes seguían a los chayoteros, ¿se acuerdan? El Sarucán Casamitjana, el Castañeda, el Krause, Krausito, toda esa fauna que fracasó. Ya gobernaron más casi 40 años. Fracasaron. Andrés Manuel llega al poder por el fracaso de los patrones que estoy citando de ellos. Igual que en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué llega Trump al poder? ¿Por la grave crisis económica del 2008? Una de las mayores. Obviamente, pues, esto llevó a Trump. Oye, si siguen con las mismas recetas
neoliberales, porque ahora a mí muchas veces le preguntan, ¿y qué política va a llevar Biden? Pues ya lo dijo, que va a ser globalista y todo, pero va a ser un globalista sin globalización. Esa es la parte que me llama la atención. Esos sí tenían globalización, ya no. Ahorita estamos en un globalismo, yo diría, regionalista. Está muy, muy bien, tenemos China y sus operadores circundantes con el RCEP, Regional Comprehensive Partnership, los 15 países, China volando como nunca, más alto que nunca, ¿cómo se llama? La Asociación Económica Regional, Europa con su Unión Europea, que es economicista a todas luces, y nosotros estamos, nos gusta o no, aunque yo sea pro planeta Marte, no tengo nada que hacer, está el TEMEC, está firmado, lo hace Peña con Videgaray, mejor dicho, Videgaray con Peña, esa cosa, ¿cómo se llama? El de Alfonso Guajardo, y la parte de la soberanía energética es la que firma mi paisano SEADE por instrucciones del presidente electo en ese momento, López Obrador, la cuestión energética que le importa, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí tenemos, nosotros pertenecemos, querrámoslo o no, por lo menos 17 años al TEMEC. ¿Cómo te sales? Es un tratado. ¿Cómo? Y luego te salen ahí gente verdaderamente ignorante, llama la atención. Lo que pasa, vean, si ustedes se ponen a ver los estudios que tienen la mayor parte de los locutores en México, se aterran. Son ignaros, para no decir otra palabra. Fíjense qué elegante me volví. Ignaros, literal. Cualquiera de ustedes los apabulla. Entonces se ponen a hablar porque les ordenan, y con teleprompter además. Reciben instrucciones de los dueños del canal y ya, bueno, o de la radio en turno. Entonces no puede haber análisis. Eso es otra cosa. Nosotros a veces analizamos en contra de nuestros propios intereses. Es una característica de la universidad. A fuerzas tiene que discutir. Y de ahí el pensamiento dialéctico que inició con Heráclito, como muy bien nos recordó Miguel. Entonces, ¿cómo te sales del tema? Que te salen, es que es comunista López Obrador. ¿Por qué tiene comunista? A ver, yo no estoy viendo, estás en la bolsa de valores, o ni saben qué quiere decir la palabra comunista. ¿Cómo te pones a discutir con alguien? Ahorita, por ejemplo, vi que están en contra de la vacuna Sputnik 5 porque es comunista. Ni saben que ya cambió el régimen en Rusia. No están actualizados. Entonces oyen a Jorge Ramos, a Broso, a Loretito, vienen del ITAM, pues se desinforman. Entonces no hay. ¿Cómo discutes con alguien así? No hay discusión. Es decir, acuérdense que la discusión es entre iguales. No puede ser tan desigual. Y en México, desgraciadamente, hoy, todo lo que es el show, Trump viene del show. Trump es un producto es un gran actor, nos gusta, de Apprentice, ¿se acuerdan? ¿No? La hija estaba ahí de modelo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es Estados Unidos. Es decir, Trump, Biden son hijos de Estados Unidos, no son mexicanos. Ahora nos vienen a reclamar a nosotros de sus productos genéticos. Bueno, ya ahí lo dejo porque si no me voy a ir más duro. Pero a lo que quiero sí llegar es tengan cuidado la fuente, quién dice, quiénes son los que estudian, quiénes son originales en su manera de pensar. Por ejemplo, hoy la aportación que nos dio Alan con su mapa, pues fue magnífica. Qué bueno. La próxima, traigan sus mapas, con confianza. Aquí no les prohibimos poner mapas, pero aplicar toda la teoría de Mackinder a Estados Unidos en el aspecto del binomio del rojo y el azul, ese maniqueísmo, pues es fascinante, es muy original. Yo te sugiero que hagas un artículo, un libro, ahí te sale, te da, incluso un libro, te vas a ir a las grandes ligas en Estados Unidos. Y si puedes, mejor en inglés. Bueno, dicho esto, a ver, Giselita, empecemos con las preguntas ya para irnos. Esta sería la última ronda, ¿les parece? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, y ahí te dejé algunas preguntas a ti en lo personal, Gaby, de la cuestión psicológica. A ver, empieza.
Ok. Y si hay alguna pregunta interesante, ya sabes, no las Vamos sobre la reforma migratoria. Íbamos a hablar sobre ese tema también. Bueno, creo que aquí lo interesante fue el hecho de que Biden propuso, lo han llamado como la reforma más progresiva que ha tenido Estados Unidos en cuestión migratoria. La verdad es que para cuestiones de política, siento que a los migrantes en Estados Unidos siempre les han prometido esta idea de regularización, de darles una ciudadanía, inclusive naturalización, pero llevan muchísimos años en Estados Unidos hablando de ese tema y nunca ha habido una concreción. Y eso los anestesian, ¿no? Exactamente, o sea, creo que solamente son promesas de campaña que cada 4 años surgen, que cada 4 años esperan los migrantes y al final de cuentas, pues históricamente no ha pasado nada ni siquiera con Obama. Entonces, eso también fue una crítica muy, muy fuerte para Obama, que él también tuvo esta idea de políticas de migrantes, los Dreamers, y al final fue muy poca la población que quedó beneficiada con esa reforma y fue mínima esa reforma, no era el impacto que se esperaba. Biden tiene una reforma mucho más grande, hacer ciudadanías, naturalizaciones, pero también es muy cuestionado el hecho de si lo va a lograr y en qué medida. Me parece a mí más sensato comentarles a todas las personas que en Estados Unidos te ven, que ya son muchísimos los mexicanos que te ven allá, que me parece que estas reformas no van a salir andando solas. Creo que necesitan hacer organizaciones, necesitan crear dirigentes, pero dirigentes desde la base social, que de verdad se comprometan con un movimiento. Se habló mucho de cómo puso el busto de este César César Chávez. Ajá, que bueno, también es muy cuestionado porque pues Además, sí, su hija, su nieta, creo que está en el gabinete, ¿no? Tiene un puesto importante con Biden. Creo que es la sí, nieta de César Chávez. aunque es muy cuestionada porque apoyaba mucho esta inclusión de los hispanos a los sindicatos, pero bueno, dejando de lado el hecho de que lo criticaron mucho por no darles este apoyo a los migrantes indocumentados, que así los denominan ellos, creo que podría ser un buen ejemplo el movimiento de César Chávez, porque después de esas reformas de inclusión a estos sindicatos para tener representatividad hispana, la última reforma importante que se dio en Estados Unidos a nivel migratorio fue de Ronald Reagan en 1986. Y de ahí para esta fecha no hay una reforma importante o trascendente que beneficie a más mexicanos en Estados Unidos. Me parece que como recomendación sería crear una unión, un dirigente que pueda dirigir esta fuerza, porque los mexicanos hemos sido fuerza desde que empezamos, ¿no? Desde que empezamos a ser mayoría en Estados Unidos. Entonces creo que esa fuerza se tiene que conjugar para hacer concreciones, que sería plasmada en una reforma migratoria. No creo que por sí solo el Estado, demócratas o republicanos, les den esa Ya reforma. aprovecho, Giselita, aprovecho para que veas la gravedad de una pésima decisión, y son los que más hablan en México. Te acordarás cuando Fox, que obviamente es locuaz por antonomasia, el que era su canciller, Castañeda Goodman, que también es otro logorreico incontinente, no aceptó la reforma migratoria en ese momento. Y fue cuando comentó su famoso todo y nada, ¿no? Enchilada completa. Incluso en Estados Unidos no les gustó, ¿eh? Y luego lo corrieron a los 2 años por órdenes de Marta Sagún. Yo esa historia me la sé muy bien. Pero en Estados Unidos, incluso con aliados de él allá, porque él es más proestadounidense que mexicano, él es antimexicano incluso. Ustedes saben que es persona no grata en Oaxaca, que es una de las esencias
del México profundo, con los zapotecas. Esa famosa enchilada completa, no saben ustedes el daño que nos hizo. Si nosotros hubiéramos aceptado en ese momento la propuesta, hoy estaríamos en otros términos con Estados Unidos. Yo creo que va a ser algo muy negro. Bueno, él nunca fue diplomático. El papá era, para que vean que no hay nada personal, el papá era un gran diplomático. Se llamaba Castañeda de la Rosa, pero gran. Sí, manejó mucho lo de la cuestión de Nicaragua, etc. Pero es hablador, viene de la ociología ahí de ciencias políticas. Lo corrieron porque ni daba clases y cobraba, etc. Tiene un historial. No sabe nada de diplomacia, no sabe nada de eso. Es la realidad. Dice que da clases en Nueva York, pues yo no sé a qué horas aquí se la pasa, ¿no? Además, obtuvo su doctorado, que no sepa Dios si lo tiene, antes de tener una maestría, ahí luego me la platica, etcétera. Pero eso no es lo relevante. Lo importante es que el pésimo manejo, poco profesional, cuando nosotros teníamos la diplomacia de oro de Latinoamérica, era la mejor, con Alfonso García Robles, que a mí me tocó estar en una conferencia con él en Copenhague. Alfonso García es el único premio Nobel de la Paz que tenemos, mexicano, etcétera. Y lo primero que hizo Castañeda al llegar, por sus complejos de inferioridad, es correr al segundo de Alfonso García Robles ahí en la Secretaría de Relaciones. Es decir, si ustedes me preguntan la época más aciaga de la diplomacia mexicana, fue con dos antidiplomáticos. Yo diría hasta tres, ¿eh? Uno fue Castañeda y su enchilada completa, así le llaman, así le llamaron a su propuesta de todo o nada. ¿Cómo le vas a ponerte con Estados Unidos? Oye, ubícate, qué lugar tienes, etcétera. Luego con Gurría, que fue nefasto, y luego con Videgaray. No es el escándalo cuando precisamente le invitó a Trump, cuando era candidato, no era presidente, candidato, y obviamente ahí coludido con el yerno Jared Kushner, etcétera. Bueno, muy bien. Quería hacer ese paréntesis porque es fundamental. Es decir, también nosotros tenemos que ser muy críticos. Es decir, siempre nos quejamos, es que Estados Unidos nos hizo, hoy me hizo Chile, me hizo Rusia. Ve tu autocrítica, cómo has manejado de pésimo la Cancillería del país. Con las patas lo han manejado. Castañeda, Gurría, Videgaray, bueno, pues ni son diplomáticos. Oigan, es una profesión seria. Se estudia para ello, por eso existen relaciones internacionales. No puedes llegar a improvisar. Ahora, ok, llegas por razones políticas, también lo entiendo. Pones a alguien que no sabe nada de eso, está bien. Ok, pero te dejas cuadros, llamas a los mejores. Y estos llegaron a quitar a los mejores cuadros y recursos humanos que tenía nuestra Cancillería y su época dorada, nada menos que con Alfonso García Robles. Yo tuve la fortuna de compartir una charla con él en Copenhague. Yo era miembro de una agrupación que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 85 y ahí estuve. Pues nos tocó, nos invitaron, ¿no? A nivel mundial. Y yo era una persona totalmente lo contrario de los que les dije. Totalmente. Adusto, austero, muy michoacano, etc. Todo lo grandioso que era de resultados, muy eficaz, ¿no? Y no hablador. Estos se la pasan en los reflectores. Bueno, ¿qué? Pásate en los reflectores, pero da resultados. Al revés, dañaron al país. El no haber aceptado en su momento la reforma migratoria fue un gravísimo error que todavía estamos pagando. Síguele, Giselita, perdón. Sí, y aunado a eso, pues también, a mi juicio, no creo que la política de migración con Biden cambie. Tal vez se haga un poco más flexible, pero no creo que, por ejemplo, como lo cuestionabas en uno de tus artículos, no creo que derribe los muros o haga otro cambio fundamental. De hecho, cuando empezaron las caravanas migrantes de Centroamérica, ya cuando él estaba de presidente, dijo que no llegaran porque no iban a ser recibidos en Estados Unidos, o sea, la misma política. Y bueno, lo interesante es que se coordina con
con la idea de Marcelo Ebrard y con Andrés Manuel en darle dinero a Centroamérica y tratar de evitar estas migraciones, pero tratar de mejorar el entorno en donde las personas migran, que son entornos de violencia, de precariedad. Entonces, eso fue una propuesta muy interesante que en su momento hizo Andrés Manuel y también hizo Marcelo Ebrard, y Biden le está retomando y se comprometió a también dirigir dinero a esas zonas para mejorar la calidad de vida y disminuir estas olas de migración que van directo a Estados Unidos. Muy bien, gracias, Giselita. A ver, contigo, Miguel, y luego subimos. Que concluya Alan. Miguel. Gracias, doctor. Sí, bueno, pues muchos temas muy interesantes, algunos se nos van a quedar en el tintero. 2021 en ese sentido. No, y apenas yo siento que como siempre, yo apenas voy calentando, estoy al principio del año y de todo también. Y me encanta, es fascinante todo lo que estamos viviendo. Parto con ese entusiasmo. Hablamos entonces un poco de los migrantes, ¿no? Un poco de filología nada más. ¿Por qué a los Estados Unidos, en el sector gubernamental, por lo menos, les molesta tanto la palabra latinos? Para que el público también conozca un poco cómo la filología es muy importante. Bueno, pues lo que sucede es que la palabra es un concepto en realidad. Cuando ellos piensan en latinos desde su supremacismo imperialista, en el sentido hegemónico y de orden de la palabra, pues están recordando el sentido maniqueo de la guerra que hubo contra el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue el que derrotaron entre las guerras medievales que dieron origen a la modernidad, al nacimiento de Estados Unidos. Entonces, un latino para un supremacista en cualquier sentido, neustrausiano o evangelista anglosajón, es un romano, un imperialista enemigo. Entonces, el sentido y el equívoco no puede ser permitido, ni siquiera a nivel de las estadísticas gubernamentales. Por eso les molesta tanto el término latino, pues si está recordándoles el Imperio Romano, pues eso es lo peor que puede haber para ellos, ¿no? Y nosotros como descendientes del español, ¿no? Del latín y de esos aires de la antigüedad, pues es inaceptable, no lo van a permitir, en el sentido de que las sutilezas cuentan muchísimo en el arte de gobernar y de llevar las riendas de un país, porque eso es en realidad un arte que debe ser siempre digerido a niveles de precisión de todos los niveles. El segundo, pues, es lo de los migrantes, ¿no? Y la política de migración. Yo les recomendaría que ya no se vayan a Estados Unidos porque se van a enamorar de México. Máxime del hecho de que la bolsa de valores en Estados Unidos está subiendo a niveles, como usted mencionaba, y Alan también, antigravitatorios, literalmente, ¿no? A Marte, de Vanguard, de Fidelity, de Blackstreet, o juega al otro State Street, perdón, y van a encontrarse únicamente con una desigualdad generalizada. Eso es lo que da origen a la revolución, es que la clase media desaparece, se polariza y crea un conflicto. De hecho, aquí tengo la cita de Paul Craig Roberts, para que no se me pase, cuando dice, la esencia de una revolución es el colapso del sistema de creencias que mantienen unificado un país. Y en cuanto a la migración, yo agrego, no nada más las creencias, de la economía misma que ahorita en Estados Unidos está lastimada como nunca antes se había visto en la modernidad desde el 2008. Y esto lo reconocen incluso los de Black Lives Matter en la página que se llama leftreview.org o algo así. Ahorita se los digo. Pero el punto es que lo menciono surgido de la intervención de Alan, se me hizo muy interesante, muy significativa, porque en México, y aquí retomo las ideas de Vasconcelos, lo que hemos creado, pero las depuro de su sentimiento despectivo de las culturas mesoamericanas, y retomo la idea únicamente, me quedo con la parte que yo le llamo pueblo cósmico, que es lo que da también uniformidad al concepto de soberanismo con enfoque cosmopolita, universal, y si fuera Vasconcelos el que lo diría, que el que lo dijese sería cósmico, porque se crea un mestizaje. Entonces,
En realidad yo diría que vivirían mucho mejor en Oaxaca, comiendo tlayudas que los hot dogs en Estados Unidos, y serían mucho más apapachados en nuestro territorio, que incluso además podríamos de alguna manera, yo creo, bueno, me imagino, tampoco es porque esté proponiendo nada, pero eso es mi pura imaginación o imaginería pragmática, pues, ¿por qué no que sean de alguna manera contratados para que, creo que ya se hace incluso en la refinería, me parece, de Los Bocas? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, quiero nada más transmitir puros conceptos. Para finalizar esa parte, porque bueno, lo digo en el sentido en que es muy importante retomar a nuestros autores mexicanos que para el público son muy desconocidos. O sea, Vasconcelos es un personaje importantísimo, importantísimo. No hay manera de concebirlo en su dimensión. Pues fue el que fundó la CEP, el que mandó a hacer los murales de Diego Rivera en el antiguo colegio de San Ildefonso. Hay libros muy hermosos con los grabados de los murales, inspirados en las ideas revolucionarias del hombre cósmico, el hombre universal. Eso es, yo creo, donde nos tenemos que enfocar en relación, por ejemplo, a lo que mencionaba Alan de las teorías del corazón, ¿no? De la tierra, no atlantistas, como diría Dugin, ¿no? Y para finalizar esa parte, pues, incluso ahorita que lo decía Alan, les voy a mostrar este libro, que yo tengo muchos libros porque me los regalan, porque con la geopolítica les doy el futuro a las personas, ¿sí? No vayan a pensar que nada más compro libros, pero esto es importante. La geopolítica también funciona para, de alguna manera, crear perspectiva. Pero, bueno, iba a mostrarles, aquí como no lo tenía preparado, estoy improvisando. A ver si les muestro la página o la portada del frontispicio, esa es la palabra precisa. Vean nada más. El pueblo del sol. Y a ver, explícanos qué tiene ese frontispicio. Pues es el título del libro de Alfonso Caso, uno de los grandes pensadores mexicanos de toda esta corriente renacentista mexicana prodigiosa que fue la que dio origen y carta de naturaleza al México moderno y también a la teoría, a la doctrina Estrada, que implica también un tipo de soberanía, no nada más política, o sea, que la implica, no que la contenga, sino también cultural. Eso es muy importante, lo estamos perdiendo de vista cuando en los análisis de los medios de comunicación masivos no se llega a hacer, ¿no? Fíjate, mi sintaxis es rara, ahí se me coló un tipo de sintaxis extraña, pero eso es lo importante, ¿no? Considerar lo holístico y los pensadores mexicanos de la tierra no atlantistas como Vasconcelos, Alfonso Caso, Andrés Molina, etc., que fueron muy importantes para el pensamiento nacionalista, ojo, de corte universal. Sí, doctor. Miguel, antes teníamos 7 sabios en la época cuando México crecía, nos iba bien, y ahora tenemos a los 7 chayoteros de Televisa. Bueno, ¿sabe? Que vean cómo la involución de la comunicación, etcétera. Bueno, por eso estamos aquí en el Pentágono mexicano, haciendo pensamiento. Nosotros cinco. Muy bien. Gracias, Miguel. Nada más, rapidísimo. Esto lo comentaba porque aquí lo apunté. Esta idea de que en México los migrantes pueden de alguna manera abonar con su talento, con su esfuerzo, con su trabajo, es una idea muy demócrata, en realidad. Necesitamos en ese sentido, yo creo que fortalecer nuestra concepción de lo que implica la democracia, y esto es lo que estoy segurísimo va a llevar a una armonía de las relaciones de los que son escépticos a cualquier nivel entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo finalizo nada más, ahora sí, invitándoles a que me sigan. Hoy justamente abrí un canal en Telegram y en Facebook que se llama, le puse rápido, Ajedrez Miguel Cabrera, y ahí voy a ir posteando información interesante para de alguna manera crear alternativas a los discursos hegemónicos que piensan en términos no dialécticos, que juegan con la posibilidad de reducir la complejidad a un tipo de oligarquía de las ideas. Entonces, en ese sentido, les repito, es importante diversificar. Las redes es Ajedrez Miguel Cabrera, canal de Telegram y de Facebook, y ahí me encuentran. Sigamos en contacto, sigamos el diálogo, y yo ya saqué mi vino para seguírmela aquí con los libros, y salud. ¿Qué vino estás tomando? A ver si pasa la prueba del cateo. ¿Cuál?
Este se llama sangre de toro, doctor. Es denominación de origen catalán. Conozco. Uva mediterránea acendrada en robles, en barricas de roble. No te pases, aguántate que al final del programa no nos vayan a hacer. Tantito. Gracias. No. La razón es todo. Gracias. Gracias, Miguel. A ver, Gaby. Bueno, yo quiero empezar con la pregunta sobre California. Y este dinamismo del aparato psíquico pues lleva a que el individuo se busque identificarse con un grupo que le pueda expresar ese deseo o esa falta, y que entonces surge el fenómeno que Freud en Psicología de las Masas habla como el enamoramiento. Entonces este enamoramiento lo que provoca va a ser una adhesión al grupo, un sentido de pertenencia, porque en el grupo es donde ve ese objeto de amor, lo que desea o lo que le hace falta, ¿no? Es un ideal del yo, lo que quisiera llegar a ser. No nos vamos a meter como en por qué algunos migrantes rechazan su nación de origen, que ahí serían 100 horas, pero principalmente es este fenómeno del enamoramiento que después se va a convertir en el narcisismo, en un narcisismo grupal, colectivo, que entonces hace pues que obviamente las personas del grupo se sientan superiores y rechacen a todos aquellos que no sean parte de ese grupo, y los ve como inferiores, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando estaban las elecciones, pues sí le pregunté a varios mexicanos que vivían en Estados Unidos, y les decía, oye, ¿tú por quién vas a votar? Me decían, por Trump. Yo no entendía, ¿no? Entonces ya me decían, pues es que no queremos que, ya somos muchos y ya no queremos que sean más, y bueno, es que los mexicanos vienen a invadirnos, y bueno, tienen una lógica de un falso self muy instaurado por obviamente la adhesión a este nuevo grupo al que ahora pertenecen. Y creo que puede ser una hipótesis un poco loca, que tal vez porque una de las acciones de Biden es que quiere, lo leí, que quería hacer un censo con todas las personas que tuvieran papeles y que no tuvieran papeles. Entonces, pues yo creo que va a empezar a hacer como este estudio de qué tanto le conviene realmente poder darles la ciudadanía a todos estos inmigrantes sin papeles, porque pues incluso usted en un estudio previo, y bueno, si vemos la demografía de Estados Unidos en 10 años, o sea, los mexicanos, como dice la Fuerza Azteca, pues vamos a hacer muchos más, ¿no? Muchísimos. Y entonces, igual no creo que sea tanta casualidad que Biden haya puesto un tiempo determinado de 7 años para que se puedan hacer ciudadanos las personas que cumplan con ciertos criterios, justamente cuando la demografía mexicana y de otros países latinoamericanos pues crezca. Entonces, charlas con el presidente, censos demográficos, estudios de los inmigrantes que ya están allá para ser los ciudadanos. No sé, me parece que puede haber ahí algo interesante. Obviamente no a la velocidad que él quería, o sea, porque si bien decía que iban a pasar como horas para poder estudiar a todos estos niños que fueron, que los separaron de sus familias, sí va a tardar muchísimo, pero definitivamente está empezando a hacer como ese estudio de cuál es la demografía que le conviene para que él pueda mantenerse pues en el poder, ¿no? Bueno, él, Kamala Harris o quien se quede, ¿no? Y pues yo creo que mi última y única recomendación es que la dialéctica no solo se utiliza en la política, sino también en la psicología, y bueno, por eso es que me encanta Lacan, porque hace que nosotros nos cuestionemos pues todo lo que estamos viviendo, todo lo que nosotros pensamos, y que nuestros pensamientos no sean del otro, ¿no? O sea, de este gran otro que es representado por todo el colectivo, sino que sean realmente nuestros, identificar qué sí es propio a través de un análisis y de una reflexión multidimensional y de la creación de un pensamiento crítico. Muy bien, gracias Gaby, muy amable. Ahora Alan, cerramos contigo. Ok, pues yo no tenía muy contemplada la participación en relación a esta pregunta,
pero yo lo que podría desear para Estados Unidos sería que le vaya muy bien. Realmente estamos bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que estamos estructurados en tal vez 3 grandes megaregiones, Norteamérica, Europa y Asia, y nosotros nos encontramos bajo la esfera de influencia de Norteamérica, que está liderada por Estados Unidos. Como sabemos, el 80% de nuestras exportaciones van para allá. En ese sentido, creo que a todo el país le conviene que Biden lleve a buen puerto su presidencia y pueda reactivar la economía del país, pensando en nosotros sobre todo. En relación a los conflictos que pueda haber entre ambos países, yo recuerdo que en la facultad leí un libro que publicó Oxford que se llamaba The Next 100 Years, que eran los siguientes 100 años. Y en ese libro se hacía una prospectiva a 100 años de lo que podía ocurrir en la política internacional. Y me parece curioso que los capítulos finales del libro hablaban de una reconquista por parte de México del territorio del sur de los Estados Unidos, justamente centrándose en, como lo ha comentado el doctor, la potencia reproductiva azteca y las tasas de natalidad. Fuerza biológica azteca. A la fuerza biológica, perdón. Y creo que en general tiene que ver con un paradigma que se da en el mundo entre el norte y el sur, donde el norte, en este caso Estados Unidos, está muy preocupado de las olas de migrantes que puedan venir del sur de su geografía, ¿no? En ese sentido, creo que estamos inaugurando una nueva época donde podríamos hablar de una geopolítica del genoma, ¿no? En fin, lo último, me gustaría dedicar la última parte a mis expectativas de lo que puede ser la economía de los Estados Unidos y por qué creo que sí puede estallar una guerra civil en el mediano plazo. Les quería plantear que, pues como sabemos, desde los años 70, en el contexto de la internacionalización del capital productivo, empresas estadounidenses y occidentales deslocalizaron una buena parte de sus procesos productivos a países del sudeste asiático como Taiwán, Singapur, Corea del Sur y posteriormente China, a fin de explotar las ventajas que ofrecía la mano de obra barata y legislaciones laborales laxas. Esto contribuyó a la desindustrialización en Estados Unidos de amplias regiones y a la pérdida de empleos justamente en regiones como el Rust Belt, lo que comentaba Gisela, en donde sus pobladores pues vieron una precarización paulatina de su nivel de vida. Como comentábamos, uno de los grandes retos de Biden es integrarlos a los beneficios del modelo si desea evitar una potencial guerra civil. En mi opinión, esto se complica en el marco del horizonte que nos presenta la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, así como el cambio del paradigma tecnológico. La revolución tecnológica en la que estamos inmersos, que ha sido bautizada por los alemanes como Revolución 4.0, amenaza con transformar la estructura productiva global y nuestra base tecnoindustrial. Y creo que ese puede ser el detonante de la fractura del orden internacional y el posible inicio de una guerra civil en los Estados Unidos y en otras regiones del planeta. Según estimaciones de Oxford Economics, organismos internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, entre 800 y 400 millones de personas perderán su empleo para 2030. Según un artículo publicado por el World Economic Forum, como les comentaba, entre 400 y 800 millones de personas perderán su empleo debido a la automatización y tendrán que encontrar una nueva ocupación. Las cifras me parecen un poco exageradas, sin embargo nos dan una idea de la dimensión del problema. De acuerdo con este informe, hasta 1/3 de la fuerza laboral en Estados Unidos y Alemania tendrá que aprender nuevas habilidades y encontrar otra ocupación. Según estas estimaciones, se podrían perder cientos de millones de empleo a nivel global como resultado de la aplicación intensiva de la inteligencia artificial y los procesos de automatización. Esto, por supuesto, va a contribuir a ampliar la brecha entre los estratos más altos de la sociedad en Estados Unidos y los más bajos. Como sabemos, Piketty ya analizó esto y planteó que en los 70 el estrato más alto de la población concentraba el 30% de la renta total de los Estados Unidos. Entre 2000 y 2010, esa concentración es del 50%. Es decir, el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza total del país, lo cual en condiciones de pandemia se puede incrementar. Y de alguna forma, creo que aquí es donde se puede venir una guerra civil.
Considero que las tres grandes potencias hegemónicas, China, Rusia y Estados Unidos, pueden llegar a un acuerdo para dividirse el mundo y regir en sus respectivas regiones, como pasó en Westfalia después de la Guerra de los 30 años, en el Congreso de Viena tras las guerras napoleónicas, en Versalles después de la Primera Guerra Mundial o en Yalta. Es decir, los poderes dominantes de cada época suelen llegar a acuerdos para articular un orden internacional. En ese sentido, aunque con Biden yo esperaría la reactivación de muchos conflictos a nivel regional, no esperaría una colisión entre las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia o China, en el corto plazo. Por otro lado, creo que el empobrecimiento y una mayor degradación de los niveles de vida en Estados Unidos y el mundo desarrollado, producto de la automatización, la robótica y el cambio del paradigma tecnológico, sí puede llevar a brotes nacionalistas como los ocurridos el 6 de enero en la toma del Capitolio. Como sabemos, hasta el momento la forma que tiene la mayor parte de la población para adquirir una parte de la producción es a través del trabajo, ofreciendo su trabajo a cambio de un pago. ¿Qué va a pasar cuando cientos de millones de empleos sean eliminados debido a la automatización? ¿Cómo van a afrontar los nuevos gobiernos esta situación? ¿Cómo le va a enfrentar Biden? Ahí es donde yo creo que puede estar el problema y se puede fracturar el orden internacional, no en un conflicto entre las grandes potencias, sino en un conflicto interno a nivel civil que tenga que ver con las demandas de millones de población, de ciudadanos empobrecidos que posiblemente se rebelen ante sus élites locales. Esa sería mi conclusión, que espero no se dé. Y sería todo, doctor. Bueno, muchas gracias, Alan. Bueno, ya vamos a concluir. Yo más diría una frase. Estados Unidos se está ahorita moviendo en un trilema. El primero es, ya quedó muy claro, la instauración de un partido único, un poco mezclado con lo que quede del Partido Republicano, y intentar al máximo el exorcismo, porque ya es exorcismo, de Trump. Aquí quedaría, bueno, ¿y qué va a pasar con el trumpismo? Eso lleva a conclusiones terribles, sí, porque no puedes dejar al enemigo a que crezca. Si es que lo ves como enemigo, lo tienes que liquidar, más en este maniqueísmo. El segundo, que curiosamente es al que yo estoy apostando, yo un servidor. Si quieren en una ocasión lo haremos. Yo hoy estoy manejando la tesis de que México con Estados Unidos tiene 4 muros, cada uno construido por un presidente estadounidense. 2 fueron demócratas, 2 republicanos, y todo el mundo les habla del muro de Trump, porque no sabe. Y desde Clinton, desde hace 27 años, empezaron a construir el muro, porque tenían en la mesa los presidentes la proyección demográfica de los mexicanos, sobre todo. Si no, lo harían en otro lado, por algo lo hacen con la frontera con México, que nos concierne. Entonces yo mi tesis es de que el muro que construyó Trump en Texas es un muro de la secesión, así le estoy llamando. No tiene nada que ver con los otros 3 muros, el de Clinton, Baby Bush y Obama. Los 3 hicieron su parte de muro. Es más, Baby Bush solo se aventó la mitad del muro actual. Digo, cuando ustedes miden bien las cifras. Y Trump tiene la mitad de lo que construyó el muro Baby Bush. Hay que tomar muchas consideraciones. Esa sería el muro de la secesión, yo le estoy llamando, porque hay que tener presente ese segundo escenario de la secesión. Bueno, y el tercero, pues sería pues lo que hemos hablado. Lo voy a poner más en términos suaves de Biden, the uncivil war, ¿no? La guerra, vamos a traducirlo con un neologismo, a ver que me corrija Miguel, la guerra incivil, ¿no? Vamos a ponerla así, es válido, ¿no? Si no, pues ya lo hacemos neologismo y se acabó. Ante ese trilema, entonces México tiene que estar muy pendiente de lo que suceda ahí, por todas sus implicaciones, afectaciones y efectos que esto tendrá con nosotros. Entonces yo les agradezco mucho que hayan participado
en forma muy brillante. Y en segundo lugar, pues ahí más allá del 5, viene el Super Bowl, ¿no? Y el día 6 está la fecha del segundo impeachment de Trump. Yo creo que va a valer la pena hacer otro, como le llama Miguel, un pentágono de diálogo, pero no en el sentido militar de Estados Unidos, pentágono en su real acepción de geometría de Euclides, ¿no? Y vernos después de esa fecha, si es que todavía seguimos en vida. ¿Está bien? Bueno. Encantadísimo, doctor. Gracias, Iselita, como siempre. Ya no hubo tiempo para ver preguntas y respuestas, ni modo. Le pido disculpas a quienes las hicieron, no les pudimos contestar. Ya las veremos conforme avancemos, pues a ver si las contestamos en el camino de un video. Y yo sí les prometo, ya a nivel más individual, hablar de los 4 muros de Estados Unidos con México, que en realidad había hasta el proyecto de un 5º muro, el de Videgaray y Jared Kushner en Tapachula, con Guatemala, que luego lo negaron, se diluyó. Y me voy a enfocar básicamente al muro de la secesión de Trump. Muy amables, que les vaya muy bien. Suerte. Gracias, hasta luego. Encantado. Ahora ya puedes tomar tu vino, el que quieras, hasta 1000 botellas si quieres. Miguel. Ya, salud. Saludos.